Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola, videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Ya sabéis que entre Checkpoint y Checkpoint, donde tratamos un poquito la actualidad, las noticias, pues también toca lo que es, diría yo, nuestra verdadera esencia, que son pues las secciones un poquito más curradas, más originales y que están muy preparadas y muy cargaditas de contenido. Como las que os traemos hoy, una sección de Inmortales en la que el amigo Gonzalo nos va a hablar de las sagas más míticas de videojuegos de terror, o el Retrovisor, en el cual yo voy a rescatar uno de mis juegos favoritos de la primera PlayStation, Apes Odyssey. Así que si os interesa lo que estáis escuchando y si no también, quedaos a la espera porque vamos a tener un programa muy entretenido, muy cargadito y sobre todo con la mejor compañía posible, que les voy a presentar ahora mismo. Y esto no es el bosque de Yellowstone, pero vosotros, chicos, creo que os ha salido un poco de pelo, especialmente a ti, Abel, que como el bueno de Bubu siempre estás ahí para dar buenos consejos y para hacer de una compañía inmejorable. Abel Morán, ¿cómo estás, tío? Pues muy bien, la verdad es que sí, ya tengo 3 pelos en el pecho. No voy bien, para los 33 años que tengo no está mal, la verdad. Y nada, muy contento de estar con vosotros, además que estoy de Rodríguez, no tengo que currar, no tengo sección. Hoy voy a estar como cualquiera de nuestros oyentes, disfrutando de vuestras secciones. Genial, tío, pues a disfrutar, que toca, como también lo hace cada mediodía el bueno del oso Yogi o Gonzalo Díaz, que le encanta robar emparedados a esos campistas, ¿verdad? Bueno, el hurto, si es por necesidades básicas, como es alimentarse uno, está justificado por la ley. O sea, ¿qué estamos diciendo? Además, soy un oso. No se me pueden aplicar las leyes del hombre a cada acto que ejecuto. Esto es así. No te metas con un ser vivo que te puede destrozar la cabeza como una zarpa. ¿Ya está? No hay más que enseñar, chavales. Lógica, sentido común. A veces el menos común de los sentidos. Un oso con sombrero, Gonzalo, eso sí. Y corbata, porque hay que tener swag. Exacto, eso es. Y corbata pero sin camisa. Bueno, estilazo, marcando tendencia. Y nada, pues para controlar a esta panda estoy yo, Pablo Sánchez de Rojas, que voy a ser el guardabosques de este programa y que me voy a asegurar pues de que todo nos funcione bien, de que no le roben la merienda a ninguno de nuestros oyentes que por cierto van a estar suscritos seguro a nuestro programa en iVoox, que nos van a dejar comentarios y le van a dar me gusta a todos nuestros programas, y que seguro que la mayoría de ellos también nos siguen ya en Twitter, @la regla del 3, donde ponemos todas nuestras novedades, memes y demás mensajitos. Y nada más, chicos, si os parece con esto, vamos a ir directos a nuestra primera sección, Cargando. Oye, antes de que empiece el programa, ¿por qué no charlamos un rato dentro cargando? Y Abel, tío, pues empezamos por ti, como siempre. Cuéntanos en esta pantalla de carga a qué le has estado dando. Pues bueno, va a ir muy rápido a mi cargando de hoy, va a ir muy rápido porque sigo jugando a lo mismo que a lo que jugué la semana pasada, que es a God of War. Eso sí, ahora ya estoy a puntito de terminarlo, estoy muy cerca. Acabo de... Es que claro, tampoco quiero decir nada por no hacer spoiler a quien no haya jugado, pero estoy muy cerca de terminar ya el juego. Y bueno, pues voy a decir un poco lo mismo que hace un par de semanas. Me está encantando el juego.
La experiencia es hiper recomendable. Y sí que me sigue pareciendo que en muchos aspectos sigue siendo lineal. Aunque ya dijisteis, yo creo que fue Gonzalo el que dijo, bueno, posiblemente sea el menos lineal de la saga. Pero sin embargo me lo sigue pareciendo. Hay momentos en los que sí que se abre un poquito la acción. Y de hecho, hasta a mí, en mi caso particular, me ha generado un poco de desconcierto porque esperas poder seguir con el modo historia sin más. Pero bueno, ya digo que es un juegarra. Así que me interesa más saber a qué estéis jugando vosotros, chavales. Pues nada, no vamos a esperar mucho. Gonzalo, cuéntanos a ver si se está cumpliendo, como en todos los programas de la temporada hasta ahora, y no solo has jugado, sino que te has pasado un juego nuevo. Esto no sé si se oye, me estoy frotando las manos, las manitas. Se ha oído un poco. Los manitos me estoy frotando. ¡Oh! Pues no solo he jugado, sino que me he pasado. Otra vez, estoy jugador del año, se puede decir, porque... Estás en racha, A gol por partido. Me he pasado God Strike. Un juego independiente, como todo lo que me estoy pasando últimamente, porque los AAA son muy largos y les dedico tiempo, pero todavía no puedo decir que haya terminado alguna de las aventuras. Y nada, bueno, un juego hacia el que tengo ciertas notas negativas. Realmente, por un lado, en ese concepto... Bueno, es un boss rush, realmente. Te vas enfrentando a bosses continuamente y su mecánica es la de un bullet hell. Punto. O sea, he usado terminología anglosajona para todo, dando más asco que nadie. Y es un poco esto, ¿no? Es típico ir matando bosses, ir teniendo habilidades, obteniéndolas, una escalada continua de violencia, con una dificultad bastante elevada, de decir, un reto importante. Y que es un juego que me costaría recomendar, porque sí que creo que obviamente es corto de duración, pero es corto de duración, o sea, es muy estilo como cuando íbamos a jugar al arcade. Al final es un juego de 4 horas. Un juego de 4 horas cuando tienes una habilidad nivel Dios. O sea, cuando no, pues claro, es un juego que se te puede alargar fácilmente. Pero porque vas a tener que hacer 10.000 veces el mismo intento contra el mismo jefe, haciendo uso de tus habilidades y teniendo en cuenta, sobre todo, una de las cosas que me ha gustado más es el tema del parámetro de la vida. Y es que no tienes una vida per se, sino que cuentas con un contador de tiempo. Y ese es el tiempo ese tiempo es básicamente tu vida y es el tiempo que dispones para eliminar a cada jefe. Y ese tiempo se puede ver reducido por que te vayas equipando distintas habilidades. Pues por ejemplo, te equipas como un teleport, pues ese teleport te quita 15 décimas de segundo. O te quita tal. Y entonces, pues al final eso te va rebajando tu vida inicial previa y cuando entras en el combate, pues tienes ese tiempo. Que es el tiempo que ya digo, que dispones para eliminar al monstruo. Cada golpe que te da va reduciendo ese tiempo y al mismo tiempo, si aunque no te hayas recibido golpes, pero si tardas mucho en eliminar al boss y te quedas a cero, eso básicamente es mecánica de un toque. En cuanto te toque una vez, la cagaste. Ya no te queda más tiempo que perder. Bueno, a mí es un juego que ya digo, me cuesta recomendar, sobre todo porque es de estos juegos en los que creo que la dificultad un poco desmedida hace que muchos jugadores, y yo el primero, que he sido el que lo he sentido y he tenido más de alguna vez la copiosa necesidad de borrarlo y de eliminarlo para siempre, pues puede acabar en frustración y hacer que no se avance en la partida. Poco más. Es un jueguecillo así indie, está guay, ya digo. Aprovecha muy bien sus mecánicas y yo llevaba mucho tiempo, por ejemplo, sin jugar ningún bullet hell, por lo que lo he agradecido, pero sí que lo he visto también por lo mismo, un género muy, pues que lo relaciono mucho con mi infancia, con los juegos de los 80 y que tampoco me parece nada novedoso
y que sí que creo que, como ya he comentado, que esta dificultad y esta escalada terrible de hostias y de cada vez todo más difícil y todo más complejo y menos tiempo puede llevar a que muchos jugadores se borren. Poco más. ¿Qué has hecho tú, Pablo? ¿A qué has jugado y qué te has pasado? Bueno, pues pasarme, no me he pasado nada, me he pasado Tunic, pero aparte de eso sí que quiero pararme un poco más de tiempo porque creo que merece la pena hablar de un par de jueguecillos que, igual que en el último programa, pues he podido jugar gracias a que los desarrolladores amablemente nos han cedido claves. Y el primero de ellos es Cosmotier, Starship Architect and Commander. Un juego que ya por el nombre yo sé que es el típico juego en el que Gonzalo estaría enganchado durante 257 horas. Es un juego que hace una compañía llamada Alternate Realities y que salió el pasado 24 de octubre. Juego que está en Early Access, pero que es la puesta al día de un clásico de 2013 que hicieron con Unity y que, por cierto, podéis descargar, está gratis en la página web. Y que, como habéis adivinado, pues va de ser arquitecto y comandante de una nave espacial. Hay un modo, una especie de modo libre en el que podemos crear una nave con presupuesto ilimitado, pero lo más interesante yo creo que es el modo campaña que tiene, en el cual, pues bueno, nos dan a elegir entre 2 o 3 naves que ya están creadas. El juego gráficamente es bastante discreto, hay que decir, aunque la verdad es que cumple bastante para su propósito, tiene una vista cenital así bastante chula y realmente en este apartado creo que no se le puede pedir demasiado más. La campaña, eso sí, nos introduce poco a poco en sus posibilidades jugables, que van a ser bastantes. Por ejemplo, al principio del todo nos van a guiar a la estación espacial más cercana, en la cual pues va a servir un poco como centro neurálgico de nuestras operaciones. Se pueden aceptar misiones de distintos tipos, se puede contratar a tripulación, se puede comerciar, etc. Y las misiones, que son un poco pues el leitmotiv principal del juego, nos van a exigir tanto explorar el espacio como, por supuesto, combatir en tiempo real con otras naves. Con batallas en las que tenemos completa libertad para movernos por el escenario, para apuntar a partes concretas de las naves rivales para anular ciertas funciones. Por ejemplo, podemos apuntar al núcleo de movimiento para que se quede parada, podemos apuntar a sus armas para destruirlas y que no nos puedan dañar, etcétera, ¿no? Esta gestión de las batallas, como veis, si habéis probado Faster Than Light, quizá os recuerda un poco, porque en verdad sí que es así. Y también el tema de la tripulación, que tienes que tener a un miembro de la tripulación para operar los distintos lugares de la nave. Todo esto recuerda un poco. La dinámica de roguelike, eso sí, aquí no tiene nada que ver. Después de destruir una nave, se pueden desguazar todos los materiales de la misma. Y estos materiales pues se van a usar para crear nuevos módulos y mejorar la nave con nuevas armas, con nuevos motores, aumentar los depósitos, aumentar los camarotes para que pueda haber más tripulación, instalar nuevas funciones como teletransporte, etc. Yo no he podido jugar muchísimas horas, pero con lo poco que he probado ya más o menos he visto y creo que os hacéis una idea de que todo lo que puede ofrecer pues puede hacer las delicias de aquellos a los que les atraiga pasar horas incontables diseñando la nave perfecta y explorando los confines del universo. Por cierto, tiene mods también, así que las horas que podéis estar aquí sumergidos pues se aumentan al infinito. Y si os interesa, creo que hay una demo en Steam, por lo menos estuvo durante el Steam Fest no sé si seguirá, le podéis echar un vistazo. Y si no, como he dicho al principio, pues mirar la versión gratuita que es gratis, vaya. Y el segundo juego, que este también es muy interesante, se llama Trombone Champ, de Holy Wow Studios, y que salió hace también poquito, en el mes de septiembre. Y que es una mezcla loquísima entre SingStar, Wii Music, y que está centrado en el maravilloso instrumento del trombón. ¡Qué cual, guapo, priori, tú! No sé si suena muy atractivo para la mayoría. Buah, me flipa, me turbo flipa. Pero como concepto original por lo menos sí que es. Igual que el anterior, que he comentado que tenía como una especie de modo libre que te daba un presupuesto infinito, pues este también tiene un modo libre, que es como una especie de improvisación que puedes tocar con el trombón y ya está. Y no te puntúan ni nada.
a lo loco. Pero luego tienes pues el modo principal de juego, que es el tocar las canciones. Ofrece más de 20 canciones. Por cierto, los creadores creo que han dicho que van a ampliar, que van a ir metiendo más canciones. Y lo gracioso, o sea, lo bueno es que la mayoría de ellas son bastante conocidas. Por ejemplo, algunas de las que yo he visto están Así habló Zaratrusta, está la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Danubio Azul, está el himno de Canadá y está Barras y Estrellas, que también es el himno de... ¡Guau, de esta... tío! Tío, qué buena. Hago yo, A mí, yo solo puedo pensar en Kazajistán, Gran Naciones. Es lo que Gonzalo puedo es pensar. trombonista aficionado. Buah, tío, me flipa. Entonces, ¿cómo funciona el juego? Bueno, pues como decía, recuerda un poco a SingStar. La pantalla de juego, básicamente tenemos como unas líneas que se van desplazando de derecha a izquierda y moviéndonos con el ratón. En este caso, en lugar de modular la voz, como ocurría en el juego de cantar, pues en este caso simplemente moviéndonos con el ratón, pues tendremos que nivelar exactamente la nota que vamos a tocar y presionando un botón para tocarlo. No podemos dejar el botón presionado todo el tiempo porque representa que te quedas sin aire. Entonces, esto es muy gracioso Qué guapo. porque conseguir la afinación perfecta con el instrumento es casi imposible. Y estas pequeñas o grandes discrepancias a la hora de afinar una nota es muy gracioso. Es como, ¿sabéis los vídeos estos de tocar el himno de tocar el tema de la 20th Century Fox con una flauta desafinada? Que es muy gracioso. Pues, Sí. pues esto es igual. Pues eso todo el rato. Pues esto todo el rato, ¿vale? Ese es el concepto del juego. Entonces, bueno, Maravilla. pues tiene su sistema de puntos, que si lo vamos haciendo todo bien, vamos haciendo combos, al final nos puntúan con un ranking pues desde la D o desde la E o algo así hasta la S, que es el mejor. Y tiene mucho humor. Es un juego que no se toma, o sea, no va en serio. Es como que no se toma nada en serio a sí mismo. De hecho, en la pantalla de carga aparecen mensajitos siempre que son como fan facts relacionados con los trombones que son mentiras, o sea, son inventados completamente en plan de... ¿Sabías que hay más trombones en el planeta Tierra que personas? No sé, cosas así. Muy Eso es estúpidas. imposible. Muy estúpidas. Y... Pues, ¿sabías que hay realmente una orquesta? Es que cuando has dicho lo de la flauta desafinada me lo ha recordado. Hay una orquesta en la vida real que tocan y llenan escenarios y ninguno sabe tocar el instrumento que está tocando. Y en el caso de que alguno de ellos empiece a aprender a tocar el instrumento, Le echan. cambia automáticamente. No, cambia el instrumento. Dice, tú ya llevas demasiado con el violín, está empezando a sonarte bien. Pásate a los timbales, ¿sabes? O sea, Qué horror. ese es el plan. Y llenan escenarios, tío. Es precioso. Páratela. Bueno, pues ya para ir terminando con este juego y con el cargando, también comentar que el juego tiene un poco más de lo que se ve a simple vista, porque cada canción nos irá dando puntos, dependiendo de lo bien que lo hagamos. Y con esos puntos, Abel, esto te va a gustar, esos puntos son como el oro del Hearthstone. Podemos comprar sobres, ¿vale? Bueno. Y en cada sobre vienen unas cartas. Y en estas cartas pues representa que hay una colección de cartas con trombonistas famosos, con compositores y cosas así. No hay Vale. ningún trombonista famoso, ya te lo digo. Bueno, pues en el Eso no juego... existe. Instálate este juego y verás como sí. Y no solo eso, sino que es que se puede desencantar las cartas que te salgan repetidas. Buah, qué Que de fuerte. hecho es como tirar, cuando la desencantas, como que se escucha un sonido de tirar de la cadena y se convierten literalmente en tordos, se convierten en cachos de mierda que puedes usar para craftear las cartas que no quieres, como en Hearthstone. Sí, qué maravilla. Y luego aparte hay como un diablillo que te va pidiendo cartas específicas y con esto vas desbloqueando nuevos personajes, creo que nuevos instrumentos también, aunque yo no lo he llegado a hacer. No sé, hay babuinos por todas partes. Por alguna extraña razón, como si no fuera suficientemente random que el juego fuera de trombones, también hay babuinos por todas partes. Te metes en la Tío. sección de opciones y la última sección es como un fact sobre babuinos. No sé, no tiene ningún sentido. Pero me ha qué parecido... plataforma? Cosas que les gustaban mucho, tío. Babuinos, trombones. A mí me parece bien. A mí también, pero ¿en qué plataforma está esto? ¿O va a salir esto? Esto está de momento en PC, en Steam, y creo están haciendo una versión para Mac. Y de momento no está confirmado para ninguna otra plataforma.
Joder, tío. Qué pérdida. Qué vacío existencial tengo ahora mismo. Tú quieres que saquen ya la versión de Switch. Sí. No es que la quiera, es una cuestión de necesidad. Vale. Y nada, chicos, ya yo creo que con esto ha terminado más que de sobra nuestra pantalla de carga. Vamos a humedecernos bien los labios y secarnos las manos para agarrar fuerte el mando, pulsar el botón Start y entrar de lleno en nuestra primera sección del programa de hoy, Los Inmortales. Los Inmortales, un lugar privilegiado para juegos de leyenda. Y Gonzalo, Los Inmortales es nuestra sección más joven, le tenemos un cariño incluso más de lo normal, quizá por esta razón. Y de hecho estamos ahí todos, yo creo, bastante comprometidos con ir sacando este tipo de tops. Y en el día de hoy tú tienes preparado una lista de juegos, o más bien de franquicias, de las que me dan ganas de meterme en la cama, taparme con la manta y cerrar los ojos y no abrirlos en mucho rato. Pues sí, efectivamente. Yo traigo hoy un Inmortales de las mejores, las más terroríficas, las más miedosas, las más... no encuentro el adjetivo para definir cuando tu tío te toca el culo. Vale. Madre mía. El terror es una de las emociones también más controvertidas a la hora de ser capaces de generarlos. Lejos del terror verídico, que es aquel que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación límite y que por tanto genera una emoción negativa, no pocos son los jugadores que se postulan como que no entienden y como que no profesan la fe hacia el terror. Ya no solo jugadores, sino cualquier persona objetiva que mire pues un libro que su contenido sea de terror o las películas propias de terror, siempre hay como esa referencia o esa ideología respecto al miedo, que es que no se entiende, o hay cierta población que no entiende el objetivo de jugar, ver una serie o ver una peli o leer un libro para pasarlo mal. Pero yo quiero hacer énfasis en que la emotividad es el vehículo de la transmisión del audiovisual, es aquello que hace que los videojuegos sean arte, que las películas sean arte y que los libros sean arte. Y es que igual que podemos sintonizar de manera mucho más fácil con aquellas franquicias que han tenido la comedia como objetivo y como vehículo, como puede ser el retorno que tenemos ahora con Monkey Island, o que tuvieron a bien explotar la tragedia o el drama, como son todos los juegos pesados de David Cage, pues a estas franquicias o a estos videojuegos siempre se les ha dotado de un cariz mucho más elevado, de la capacidad de transmitir una emocionalidad como mucho más valiosa de lo que realmente siempre se ha otorgado al terror. Y esto no solo acompaña al mundo de los videojuegos, sino que obviamente también es simétrico en el mundo del cine. Obviamente las películas de terror siempre se han considerado serie B y nunca han gozado del prestigio que gozan otros géneros. Por tanto, yo a lo que voy es al hecho de cuestionarnos cómo experimentar simplemente una emoción y qué arte deben tener los desarrolladores al transmitirnos el hecho de, estando en nuestra propia casa, en un ambiente seguro, en un entorno controlado, llegamos a experimentar por mera empatía y más aún por la propia interacción, es decir, el videojuego nos transmite una herramienta mucho más cercana a la hora de
sentir miedo, sentir terror, enfrentarnos al horror, el poder adecuar nuestra emoción y manifestar una empatía superior a la que hay en otros juegos con los protagonistas que efectivamente viven estas aventuras. Y creo que también el terror, que es algo que también me encanta, o sea, yo creo que estoy dando una chapa un poco porque me encanta, y es que es una emoción que me encanta experimentar, porque el desasosiego, el misterio, las motivaciones que hay detrás de las situaciones que acontecen en los videojuegos de terror, la búsqueda del lore profundo, el conocer la racionalidad o la irracionalidad detrás de la historia o de los acontecimientos que suceden dentro del videojuego, son perspectivas muy humanas, ya que todo ser humano lo que hace es cuestionarse, cuestionar el entorno, hacerse preguntas para poder aprender y avanzar. Y al final, todo lo desconocido genera miedo. Y el terror, al igual que la risa y al igual que otras muchas emociones, es una emoción muy humana y muy natural, y deberíamos estar acostumbrados a ella. Porque, aunque sea distinto, el terror que sentimos a la hora de enfrentarnos a un nuevo mapa o a una nueva zona cuando llegamos en el último juego de temática Souls-like o en el último juego de Dark Souls, no deja de ser un terror de enfrentarnos a lo desconocido, de saber lo que supone la pérdida, y al final es prácticamente el mismo terror que nos puede otorgar Alone in the Dark o Silent Hill. Por tanto, sin más dilación, haciéndole un poquito de honor a los videojuegos de terror y a lo que el terror simboliza, me gustaría hacer unas pequeñas recomendaciones a todos nuestros oyentes, a vosotros también, si no habéis jugado muchos juegos de terror. Pero antes de esto, antes de estar mi top 10, voy a dar un poco la turra con algunos juegos que se han quedado un poquito fuera, pero que creo que merece la pena hablar de ellos. Y mira, el primero del cual voy a hablar es Outlast. No sé si habéis jugado a Outlast. No, está pendiente, pero sí que tiene mucho... Es muy conocido este juego. Sí, pues básicamente Outlast es un poco la reformulación del género de terror de mano de los indies. Un poco por las dificultades técnicas, ¿no? y por el hecho de asumir costes de producción más bajos, el terror se reafirmó y se reposicionó de nuevo en la primera persona. Y no hay nada que le siente mejor al terror que la primera persona, ya que no, o sea, el first person es mucho más inmersivo y nos permite manejar una sensación de indefensión respecto a los acontecimientos y respecto al entorno mucho mayor que un juego en tercera persona. Outlast básicamente es el entorno diferenciador de otros juegos que además, sobre todo, se manejaron en el panorama indie, como ha sido Subnautica o como el propio Slender, que, tenían muy en cuenta el hecho de la muerte instantánea, la huida de los enemigos y, ya digo, sobre todo como principal cambio respecto a lo que venía siendo el terror, sobre todo a las franquicias más conocidas, es el uso de la primera persona. Aparte de esto, me gustaría también hablar de otro juego que se ha quedado fuera del top, pero por muy poquito. Y es que de la mano de la oleada que recibimos de parte del cine de terror de los años 2000, el cine de terror japonés en concreto, me gustaría mencionar rápidamente una saga de la que también hablamos hace poco, que también salió, hablamos hace poco sobre todo porque salió su anuncio en el Nintendo Direct, y es Project Zero. Project Zero, que me consta que seguro que algo habréis jugado a Project Zero. Sí, hace mucho en la Wii jugué yo. Claro, Project Zero es un juego que de nuevo tiene esa aproximación tan nipona al terror, donde directamente lo sobrenatural no tiene por qué ser directamente agresivo o directamente una amenaza, pero sí que juega con el concepto de la comprensión de hasta qué punto lo sobrenatural
podemos interactuar con ello para darle una solución a los quehaceres, cuando muchas veces a nivel occidental hablamos de que los fantasmas, ¿no?, tienen algo por hacer y que hasta que no queden resueltas sus temas pendientes no pueden pasar al otro lado. Esto en el terror japonés es evidente. Y por tanto Project Zero, sobre todo lo que nos traía eran unas complejas tramas cargadas de un fatalismo y de un pesimismo que era bastante brutal, porque los fantasmas a los que nos enfrentábamos con nuestra cámara de fotos pues habían visto dentro de sacrificios humanos, distintos ritos sintoístas, y bueno, tenía un particular gameplay, ya digo, únicamente basado en el uso de la cámara, pero sí que tiene esa aproximación al terror de la mano de hay que resolver más los conflictos mediante ingenio o puzzles, porque a lo mejor hay que hacer algo especial para que esos fantasmas desaparezcan, más que un enfrentamiento carnal, directo y hijo de la propia acción. Y es que hijo de la propia acción y del survival horror más finales de los 1990 y principios de los 2000, pues de la mano de EA nos llegaría otro juego, otra franquicia realmente que se ha quedado fuera, y es Dead Space. Dead Space nos planteaba un terror cósmico, terror espacial, basado, muy basado y referenciado a los títulos de Resident Evil, dejando sobre todo parte del terror en la atmósfera, la propia término de survival horror, que incluye pues la gestión del inventario, la amenaza de enemigos reales, la gestión de los enfrentamientos con el uso de nuestras municiones y de nuestras armas, y pues muchas veces se caracterizaba por el uso de la mecánica de los jumpscare para, pues bueno, asustarnos un poquito, y al final todo acababa pues como acabó Resident Evil al final de los 2000 y es pues con matar cada vez enemigos más grandes. Quizá Dead Space tenía una buena premisa, el primer título pues gozaba de la originalidad propia de ser una nueva IP, pero es verdad que poco a poco fue, bueno, adquiriendo los vicios de los survival horror en tercera persona y dando cada vez un paso más hacia adelante, hacia guiones más escuetos y con menos peso de una trama argumental que merezca la pena y que sea capaz de transmitirnos pues un terror situacional de gran calado, y de darnos pues más perforadoras de ingeniero espacial que nos permitieran hacer puré a los xenomorfos estos. Y por último, y no menos importante, y básicamente porque todo en esta vida es cíclico y porque si no Abel me echa de este podcast, Tormented Souls. ¡Toma! Esto sí que no me lo esperaba. Joder, está tío. fuera del top 10 porque hay mucha tela que cortar, pero sí que Tormented Souls representa un poco, una vez más, lo que supone el desarrollo de videojuegos y lo que supone pues el punto y el contrapunto, y es que, pues como ya decía, todo es cíclico. Y es que aunque la moda de los indies en primera persona en los 2010 y demás, que ya he hecho, ¿no?, una clara referencia a que quizás sea el mejor juego o la mejor franquicia como es Outlast, pues a pesar de que esa indefensión fuera muy, bueno, ya lo he visto, ¿no? O sea, fuera muy mimética y hubiera, pues eso, una gran capacidad del personaje sentirse dentro de la acción. Y es que básicamente tras la moda de los indies en primera persona de los años 2010 en adelante, pues esa indefensión en primera persona pues deja un poquito de funcionar, y este título básicamente nos retorna de nuevo a las raíces del survival horror clásico. Es una acción centrada en la resolución de puzzles en una mansión muy bien diseñada y con un concepto que abraza bastantes ideas del terror cósmico, como es el concepto de la cordura, que disminuye con la presencia de oscuridad y que no es tanto un sistema en sí, sino también una limitación artificial al avance del juego, impidiéndonos llegar a determinadas zonas antes de obtener pues cierto equipo necesario, y por tanto también suponiendo una amenaza para la supervivencia de nuestro protagonista. Entonces, es un juego que vuelve a lo mismo, a una gestión muy,
muy de inventario, a una atmósfera muy opresiva, y a pensar que tener también esa permadez nos infiere a una sensación de vulnerabilidad brutal en nuestra partida. Y eso es algo muy bueno a tener en cuenta. Tormented Souls no está en el top 10 por poquito. Pero es porque al final el terror, aunque parezca un género secundario, tiene grandes sagas. Y ahí es donde empieza en mi top 10. Porque el número 10 es Alone in the Dark. Vamos. Porque claro, Alone in the Dark es, si vamos a hablar de terror en los videojuegos, básicamente es hablar de Alone in the Dark. Porque es el juego primigenio. Está claro que actualmente no es una franquicia que goce de mucho predicamento. Y mucho menos en comparación con otras sagas. Pero sería injusto que no tuviera un hueco especial aquí. Básicamente porque además, según palabras del propio Shinji Mikami, es: yo no tengo miedo a nada, soy un valiente. No, Shinji Mikami lo que dijo es: sin él, Resident Evil sería un juego de disparos en primera persona. Es decir, el propio Shinji Mikami tiene en cuenta que Alone in the Dark es referencial y es totalmente un juego crucial en el desarrollo de Resident Evil y por tanto del género del survival horror. Además, no solo fue el primer survival horror en lo narrativo, sino que aportó grandes cosas el último juego en el apartado técnico, con unos personajes que se empezaron a modelar en 3D, con escenarios sin embargo dibujados a mano en 2D. Siguiendo con un poquito, porque aquí quiero hacer un pequeño corte, que es qué bueno fue PlayStation 2 para ciertos juegos de terror que no eran grandes sagas, pero que llegaron a un gran público. Y es que en el número 9, que también compartirá ciertas cosas con el número 8, pero bueno, están juntitas. En el número 9 he puesto Haunting Ground. Haunting Ground es un juego de PlayStation 2, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es un juego de los 2000 poco, que básicamente nos cuesta la historia de Fiona Belli, que es una joven que tras un accidente de tráfico pues queda atrapada en un castillo. Y lo que básicamente vamos a tener que hacer es huir. No hay mecánica de enfrentamiento. Todo lo que tenemos son persecuciones frenéticas dentro de unas paredes claustrofóbicas de un castillo enorme, con la única herramienta del escondite, pero el escondite no es permanente, esto hay que tenerlo en cuenta, que es algo que luego haría Outlast y parecería muy novedoso, pero no, ya existía en el 2004 o 2006, me lo invento, no recuerdo cuándo es Haunting Ground. Básicamente porque los gordos tenebrosos estos que nos dan caza por todo el terreno del castillo, pues se van haciendo espabilados y nos van encontrando, y si vamos siendo muy reiterativos en meternos en el mismo armario o debajo de la misma cama, pues al final les va a dar por mirar. ¿Qué cosas buenas tenía? Pues tenía una cosa buena, y es que todo el castillo es un gran puzzle que habla muy bien de la interconexión del escenario y por tanto cómo debemos ir resolviendo como si fuera un gran cubo de Rubik todo lo que serían los distintos escenarios del castillo para poder salir. Y la otra gran mecánica es que el acompañante de Fiona es su fiel perro, y el fiel perro nos va a venir de putísima madre. ¿Por qué? Porque sus mecánicas de perro le llevan a ladrar, morder y demás, lo que nos puede ayudar tanto para atacar en algún momento a algún gordillo para que nos dé el margen y el rebufo para buscar un escondite, como al mismo tiempo ladrar para llamar su atención, etcétera, etcétera. O sea, buenas mecánicas, un juego que realmente en lo visual, claro, ha envejecido muy mal, y que es verdad que es una franquicia que no llegó muy lejos, pero que sí que cuenta con cierto predicamento en aquellos en los que nos gusta el terror. Es verdad que sería peor que el siguiente juego, que es el 8º. Y el 8º es un juego de la misma época. Rule of Rose. ¿Os suena Rule of Rose? Sí. Sí, me suena. Creo recordar que va de 2 hermanas, ¿no? Gemelas, ¿o no? ¿O me estoy equivocando de juego? No, eso es una película. Ah, vale. Uno de los juegos más caros de Play 2.
ahora mismo. Rule of Rose, sí. ¿Por qué? Principalmente tengo que sacar este juego por un factor personal. Y es que durante mi adolescencia, porque me gusta lo que ha dicho Abel, durante mi adolescencia el cine de terror tuvo el mayor boom de mi vida. Y me llevó a experimentar grandes obras cinematográficas, literarias y, por supuesto, de videojuego. Y en ese proceso entra este juego. Porque este juego para mí fue el heredero espiritual de Silent Hill. Llegó pocos años más tarde y, a pesar de que contaba de unos controles horribles, que es verdad que se podría decir o también se podría justificar que también... No sé hasta qué punto los desarrolladores de Survival Horror a veces justifican el meterte controles de mierda con decir, no, es que así te sientes más indefenso. No, por favor, a veces también hay que saber hacer las cosas. Pero bueno, unos controles horribles que, como ya digo, sus desarrolladores te dirían que así te sientes más indefenso, en un juego cuya trama de terror psicológico pesa como una losa. Jennifer, que es nuestro personaje principal, es una huérfana, ya adolescente, que se ve forzada a rememorar los desagradables eventos que sufrió en su estancia en el orfanato. Y básicamente, ¿por qué digo que Haunting Ground le copia? Porque Haunting Ground fue después y Rule of Rose ya mete la mecánica del perro, ya mete las criaturas tenebrosas que nos quieren devorar y nosotros que debemos resolver puzzles. Pero sobre todo este juego lo que tiene es un guión de acero. Tiene un guión con unas niñas que dan un cague que te flipas y con un constante maltrato emocional. Es brutal. Tiene ese factor psicológico de lo que Abel, que creo que era Dos Hermanas, la película a la que tú te refieres. Es verdad. Que es una película de terror japonesa. Qué dura. Pues Rule of Rose está por ahí. No va tanto de eso, pero sí que tiene ese terror muy psicológico. Y ya digo, no va a la acción, no va a que tengas miedo porque te persigan los bichos. Los bichos quizás son lo menor del juego. Y es que hablando de bichos, el séptimo juego de mi top 10 es Dino Crisis, el Resident Evil de los dinosaurios. Lo que hizo Shinji Mikami después de ver Jurassic Park. Pues efectivamente, Dino Crisis, ¿no? Pues Resident Evil con dinosaurios. Pues como los propios fabricantes de galletas saben, pues todo es mejor con dinosaurios. Por lo que Shinji Mikami pues aumentó exponencialmente el factor de acción en esta franquicia hermana de Resident, que básicamente se caracteriza por una mayor intensidad, un guión un poquito más flojito, porque cae ya en el vicio clásico de bueno, vamos a culpar a esta empresa de o sea, esta empresa tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana y todo es posible. Pues lo mismo, al final quieren encontrar una energía del pasado y abren un portal y hay dinosaurios. No te hagas más preguntas. Mikami for President. Al final, el primer Dino Crisis, cada vez lo voy a llamar de una forma, ¿eh? O sea, por si A tenéis veces queja. Dino, a veces Sí, Dino. como Dino, Rider, lo que queráis. Travel. Sí. Os voy avisando para que lo tengáis en cuenta. Total, que es verdad que el primero funcionó como un tiro, porque mezclaba muy bien esa sensación opresiva de un entorno cerrado, tenía muy bien medidos los jumpscares de cuando nos aparecía un velociraptor y de repente, pues como en Resident, ¿no? Pues ha entrado el perro zombie por la ventana, pues ha entrado el velociraptor por la ventana, ¿no? Y no te lo esperabas. Y hay esos pequeños sustos, mucho a Resident, y que el enfrentamiento no era su factor principal, sino el factor principal era desentrañar la historia, qué pelotas hacemos ahí y, bueno, obtener clásicamente pues lo que siempre ha hecho Resident, tarjetas llave y avanzar por zonas. Sin embargo, pues si Dino Crisis no tiene un puesto más alto en esta lista, básicamente es porque su secuela pues es un peso del cual no se puede, bueno, no lo puede soltar, porque Dino Crisis 2 cada vez de una manera supuso el mal absoluto, ya que abandona de lado la tensión No.
Sí, abandona muy de lado la tensión de ser la presa por muchos contadores de puntos, Pablo. O sea, se convierte en un modo mercenarios de Dino Crisis 2, o sea, de Dino Crisis. Yo no quiero malpensar si esto nos podría haber servido como adelanto de la siguiente defenestración de su saga madre, que sería Resident Evil, ya que ese giro un poco a la acción, pues es un poco lo que veríamos. Pero bueno, al final la saga está aquí, y está aquí porque es un juego donde es un placer descubrir nuevos bichos, como en las pelis de Jurassic Park, aunque realmente hay que asumir que tiene pocas diferencias jugables respecto a Resident Evil. A ver, yo es que el 1 no lo he jugado. Yo jugué directamente al 2 y me gustó, me gustó bastante. Es verdad que tiene más de acción y... O sea, no es un juego de miedo como tal. Claro, tú jugaste al de los disparitos, ¿eh? Te sentías valiente, ¿no? Con una ametralladora y un pavo grande. A mí lo de tener una M4, que me vengan, Claro, que me vengan los de- velociraptores que quieran. Claro, y así todo el monte es orégano, ¿eh? Pues nada, siguiendo con el top, el número 6, un juego al que también Abel tiene mucho cariño, que es Eternal Darkness. Juegaco. Básicamente, él ya lo trajo, ¿no? En la primera temporada, si queréis oír de este juego, pues ahí tenéis otro programa. Y es un juego lleno de elementos clásicos como la exploración, los puzzles. Básicamente hay que entender que el terror no se disocia en su desarrollo jugable de lo que es cualquier otro tipo de aventura. Simplemente su atmósfera, su banda sonora, o los enemigos, o las herramientas que tenemos a la hora de enfrentarnos son diferentes e implican un mayor grado de indefensión y de un planteamiento más realista quizá de los enfrentamientos. Y esto es así, y es un poquito como ya decía con el biogame de Shinji Mikami, que es lo que nos hemos planteado todos. ¿Qué haríamos si nos encontramos un monstruo? Pues obviamente yo no tengo el brazo de Chris Redfield, por lo que decir que haría lo mismo que él es absurdo. Y en este entorno es donde entra también Eternal Darkness, dado que nos pone en distintos personajes de distintas épocas históricas, cada uno con un cierto tipo de habilidades y en los cuales pues les tienen una correlación directa a través de un guión que también lo mismo, igual que ensalzaba el guión de Rule of Rose, debo ensalzar este guión. Eternal Darkness nos trae un conflicto cósmico entre dioses antediluvianos al estilo Chuclucu. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Yoku Chutulu. Cthulhu, vale, pues no sé, me da igual. Sí, todo al estilo de estos grandes seres que manejan el universo y que les damos igual. Y que al final estos dioses preternaturales nos transmiten este terror muy de Lovecraft, en el cual pues nuestras vidas dan igual, y eso se traslada también a lo mismo. Si he hablado del factor cordura en Tormented Souls, también lo teníamos en Eternal Darkness. Y no solo en Eternal Darkness teníamos ese entorno de cordura, sino que el juego estaba plagado de kojimadas al estilo Metal Gear 1, donde el juego no se cansaba de romper la cuarta pared, de bajarnos el volumen, de quitarnos el AV, todo para darnos esa sensación de pérdida de control, como los propios personajes del juego tenían la pérdida de control sobre si lo que estaban viendo era real o no. O sea, básicamente estaban flipando o estaban volados y habían perdido ya la cabeza o estaban muertos directamente. Entonces es un juego cuya atmósfera era muy, muy, muy difícil de evadir. Era un juego que te metía dentro y que hasta que no te lo pasabas no te sacaba. O sea que por eso está aquí, Eternal Darkness. Mi favorito de todas las perrerías que te hacía, mi favorito era el que de repente se te abría el menú, iba a tu partida y te la borraba. Te hacía creer que te la borraba, evidentemente no te la borraba, pero te hacía creer y era en plan de no, ¿qué está pasando? Mirabas el mando como diciendo, se me ha quedado loco el mando, y no era el mando. Espectacular. Las perrerías, ¿eh? Sí. Qué zorros. Qué zorretes. Pues en el número 5 traigo el último hijo pródigo de Shinji Mikami.
Y es que bajo la tutela del creador en Tango Gameworks y junto a Bethesda, porque si no Pablo se va a poner nervioso si cada vez me invento los nombres, pues nos traerían al verdadero heredero de Resident Evil 4. Y es que nos traerían The Evil Within, un juego que mezclaría de manera magistral los usos clásicos del survival horror, como efectivamente el buen recurso de los... el buen uso de los recursos, intentar un poquito la evasión del enfrentamiento, asumiendo una clara indefensión, donde los personajes, y en esto lo mezcla mucho con Resident Evil 4, donde obviamente entraba muy fuerte la muerte instantánea, y teniendo que avanzar por un entorno surrealista, en el cual los escenarios cambiaban de un momento a otro, en el cual la propia historia era difícil y difusa de seguir, con puzzles, enemigos que nos perseguían, con esta visión del Némesis, ¿no? El Némesis principal, que también aparecía de repente y obviamente nos teníamos que dedicar a evadirlo, pudiendo incluso entrar en trampas de enemigos o en zonas en las que a lo mejor todavía no habíamos explorado, estaban plagadas, o incluso teniendo que escondernos simplemente, como muchos otros juegos de la época, observar la muerte de aliados o ver cómo aliados se volvían locos, bosses finales bastante icónicos, los bosses finales sí que son un poco más herederos de Resident Evil, ¿no? Para que fuera un poquito más espectacular y hubiera ese factor desenfadado de la acción, pero sobre todo lo que a mí me queda es ese guión desatado, lleno de misterios, de elementos, ya digo, psicológicos, en un mundo que es puramente onírico, porque al final estamos en la cabeza de un demente, por lo que todo es posible y al mismo tiempo todo lo que lo sucede no es realmente real, pero sí que se traslada a nuestro cuerpo como si lo estuviéramos viviendo, es decir, un poco Matrix. También hay que decir que de todos estos juegos de los que he hablado, pues por ejemplo Eternal Darkness es muy bueno, pero al final la acción es coral, es decir, no hay un personaje principal porque vivimos la historia en distintos personajes. Y yo creo que Devil Within nos devuelve al último héroe de acción o héroe del survival horror. Con el último me refiero también al más nuevo, y es que Sebastián Castellanos es mi padre. Y en el cuarto puesto, un juego que Abel recordará con mucho cariño, Forbidden Siren. Tiene que sonar. Sí. Claro, Sí, porque en este entorno adolescente que os contaba antes, ¿no? Con Rule of Rose, pues en los 2000, ¿qué había más importante y qué estaba más de moda que el terror japonés? Y es que de la mano de este juego, pues nos llegaría una saga que llega hasta hoy día. Bueno, se frenó, pero me refiero que tiene bastantes entregas. Esta saga en la cual empezamos a jugar un juego que se parece a Eternal Darkness, ya que vamos a manejar a 10 personajes jugables que sobreviven a un desastre natural y que se ubican en una aldea de Japón, de un Japón rural. El juego también hay que tener en cuenta que empieza ya directamente a trastornarnos, teniendo en cuenta que los eventos no se cuentan de manera cronológica. Y esto parece algo muy simple, pero tiene un gran efecto al narrar el terror. Y es que nosotros estamos llevando personajes que de repente nos hemos encontrado que están muertos, o que algo que nos ha sucedido ya ha pasado, o que algo que nos está sucediendo pasa simultáneamente con otra persona que está haciendo otra cosa. Y es que esto es interesante, ya que estos 10 personajes, volvemos a lo mismo, igual que Sebastián Castellanos en el anterior era mi padre y recuperábamos un gran protagonista, Forbidden Siren tiene muy en cuenta el hecho de que este cast global de 10 personajes nos da esa sensación de indefensión a la hora de que no todos tienen por qué sobrevivir. Y es más, el hecho de que en su propio guión, también un guión espectacular, haya distintos finales, esos finales también se accede según las acciones que realicemos con estos 10 personajes distintos y la toma de decisiones que realicemos, e incluso donde muera cada uno. Por tanto, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a un juego
también muy heredero de la atmósfera de Silent Hill, con un poder especial a la hora de los enfrentamientos con los Shibito, que son estos enemigos que están un poco crazy, pero son crazy bajo el influjo de unos ciertos ritos sintoístas que intentan evocar a una diosa preternatural de la mitología japonesa tradicional. Y es que en base a esto, y debido a la supervivencia de nuestros personajes, tienen un poder que les da la posibilidad de ver a través de los ojos de los Shibito. Es decir, nos permite ver desde la perspectiva de los enemigos que nos persiguen, teniendo en cuenta que la mecánica principal de Forbidden Siren va a ser el escondite, no tanto el enfrentamiento. Sí que habrá personajes que tengan armas y sí que habrá personajes que por sus habilidades puedan disparar o puedan ejecutar un ataque con un bate o con una katana y tal y enfrentarse a los Shibito, pero en general la mayoría de los personajes tienen que huir y se dedicarán a resolver puzzles, interaccionar con otros personajes. Y también hay que contar que los Shibito son muy graciosos. Son muy graciosos porque son ese enemigo tipo horda, parecido a los zombies, pero que por primera vez son inteligentes. Son inteligentes y son emocionales. Y esto es algo importante a la hora de luego de tener en cuenta lo que se vería en Resident Evil 4 y en los siguientes Resident Evil con las plagas y los distintos tipos de virus, en los cuales ya los zombies no han perdido tanto el control, sino que tienen cierta capacidad de razonamiento e incluso pueden llegar a comunicarse. Es un juego, Forbidden Siren, cuyo lore Abel tuvo que aguantar alguna noche de invierno y hay que asumir que se caracteriza, pues ya digo, por estos ritos de sectas religiosas antiguas. Y bueno, Abel, si quieres decir tu frase, yo me lo leo y ya te lo digo. No, es que está fuera de contexto, pero sí que una de esas noches en las que tanto nos dabas la turra con el lore de este juego, un amigo nuestro te dijo, bueno, míratelo bien y mañana nos lo explicas, porque estaba hartito ya de escucharte. Pero es un juegazo, Sí. Y nada, en el top 3, y empezamos ya el top 3, ¿qué sería de esta lista si la traigo yo y no meto un indie? No sería nada, sería basura. Sería basura, ¿no? Pues es que de la mano del equipo desarrollador español Baroque Decay, que son los creadores del Conde Lucanor, os traigo Yuppie Psycho. What? Nunca habéis jugado a Yuppie Psycho, ¿no? No. Pues os habéis perdido la droga. Pues Yuppie Psycho es un juego que hereda totalmente la atmósfera y ese espíritu de la primera aventura del equipo desarrollador, es decir, hereda gran parte de lo que vimos en Conde Lucanor, y es capaz de transmitir su propia personalidad, ya que la aventura trata de un miedo sustancial, terrano, tan cotidiano como el día a día, que es enfrentarse al primer día de trabajo en una empresa. Pero traspasando continuamente la línea entre lo irreal, lo real, lo físico, lo metafísico, lo onírico, lo surrealista, lo tangencial y lo espiritual, lo que no existe. ¿Y por qué? Porque es que en nuestro primer día de trabajo se nos da nuestro primer encargo y básicamente se nos dice porque se nos ha contratado porque en Sintra Corp, la empresa en la que estamos, debemos ocuparnos de cazar a la bruja. La bruja es un ser mitológico de la empresa a la cual nadie ha visto, pero que podemos observar en la atmósfera empresarial que debe existir, ya que causa estragos. Los personajes están locos. El entorno es bizarro. Cada planta del edificio supone un escenario nuevo, supone retos nuevos, la posibilidad de encontrarnos con enemigos y que todo sea una atmósfera cambiante. Y es que todo ha cambiado porque la bruja tiene la posibilidad de cambiar la realidad. Es un juego cuya jugabilidad mezcla muy bien el concepto de aventura gráfica y survival horror en 2D. Quizá nos lleva a Clock Tower y a todos los survival horror o los juegos de terror de finales de los años 80, más centrados en la mecánica del PC. Porque lo mismo, se centra en la resolución de puzzles y la obtención de pistas.
deja muy de lado la acción como medio resolutivo del conflicto y como claro intermediario del avance. Sí que hay algunos enfrentamientos a jefes finales, como es el hecho de tener que pegarnos con una fotocopiadora diabólica, pero el resto del progreso básicamente lo llevamos mediante pequeñas quests, tratar de intercambiar objetos con distintos personajes con los que interactuamos en las distintas plantas, pero y resolver puzzles básicamente. El mapeado, ya digo, está subdividido en plantas del edificio y esto nos permite que haya distintos entornos, distintos enemigos, trampas, y también tiene otra gran clave, y es que hereda de los juegos más modernos la posibilidad de obtener distintos finales de la aventura según lo que hayamos hecho y según las decisiones que hayamos tomado, las quests que hayamos finalizado de los distintos personajes secundarios, y eso da una posible rejugabilidad que es muy escasa en el género de terror, sobre todo porque muchas veces lo hemos pasado mal para terminar el juego, por lo que revisitarlo, pues ir una vez al dentista está bien, pero 7 ya no nos hace tanta gracia. Pero sí que es verdad que es un juego pequeño que es muy sobresaliente en el survival, porque nos trae un survival clásico, pero muy mimado, con una estética y jugabilidad muy refinadas y que merecen mucho la pena. En definitiva, que nunca olvidarás tu primer día en Sintra Corp. Acabo de ver el tráiler y yo creo que ya lo había visto y tiene una pintaza tremenda. O sea, con ese estilo pixel art. ¿Tú has jugado al Conde Lucanor, ¿no? Sí, me lo he pasado. Pues son los mismos pavos. Claro, no, y se nota, el estilo es prácticamente el mismo, aunque la ambientación no lo sea, pero se aprovechan de eso para generarte unas escenas grotescas, cuanto menos. Pues nada, en los 2 últimos ya que quedan, voy a acelerar porque son ya, yo creo, sabidos. ¿Qué apostáis? ¿Cuál está primero y cuál está segundo? Yo creo que Resident está primero. Yo también. ¿El número 1? Vale, pues en el número 2, Resident Evil. Lo has hecho para joder, le has cambiado el orden. Tal cual. No. Va, os envío el guión si queréis. En el número 2, Resident Evil. Llegamos a palabras mayores, porque es el hijo pródigo. El hijo pródigo de Shinji Mikami. Biohazard en Japón. Residente Maligno en mi casa. O Resident Evil, como lo llamáis el resto. Y es que esta es una serie de juegos que actualmente cuenta con más de 10 entregas numeradas, varios spin-off. Y hay que decir que efectivamente, pues algo tan largo y algo tan grande, y no quiero chistes de penes, su fórmula pues ha sufrido cambios a lo largo de los años. Algunos han sido fruto de su éxito y otras ha sido fruto del cambio de los tiempos y del éxito de las distintas franquicias que se han dedicado al terror y por tanto que han conllevado la evolución del género. En sus inicios, Resident Evil lo que supuso es el salto definitivo al género del 3D y supuso un cambio en el corte clásico de los survival horror. Ya he dicho, como con el número 10, ¿no?, que Shinji Mikami obviamente lo que más se fijó era Alone in the Dark a la hora de copiar un poquito ese entorno. Y es que esa acción enfocada un poco desde la ortopedia de los controles y los escasos recursos, pues nos ponía constantemente en un brete en cada situación en la que nos teníamos que enfrentar ya no a uno, sino incluso a 2 enemigos. Eso era una barbaridad. Y es un poco triste ver la evolución en el cual, pues a partir de, sobre todo la 4ª entrega numerada, pues la saga decidió que para qué te tenían que dar miedo 4 zombies, pues te voy a meter 16 y te voy a dar una minigun. Pues bueno, creo que no era la fórmula, no solo lo creí yo, sino que en general lo creyó la mayoría de la crítica y público, por lo que efectivamente, con el retorno a la nueva entrega numerada Resident Evil 7 y Resident Evil 8 Village, pues hemos tenido que nuestra gran franquicia Resident Evil ha adoptado, como ya decía un poco con la introducción, esos usos del survival horror de los últimos 2010 en adelante, que sería el uso de la primera persona para una mayor inmersión, el que los enemigos no haya tanto esponja de balas. Sí que esto me diréis, es una engañifa, Gonzalo, no has jugado a Resident Evil 7 porque te mareas, y yo te diré, efectivamente, pero
He visto juego, he visto gameplay y efectivamente veo que los enemigos pequeños son matables, pero que al meternos a esos grandes enemigos, ¿no?, hacia los que nos tenemos que enfrentar, tanto en Resident Evil 7, ¿no?, con su familia, que son esponjas de balas, pero nos hacen un poco de hilo conductor a la hora de ir narrando esa historia. Y sobre todo lo mismo, al cambiar los protagonistas, nos otorgan de nuevo no a un Chris Redfield, que sería invulnerable, ni a un Leon S. Kennedy, que también, sino un personaje nuevo, el cual se enfrenta a una situación que le sobrepasa en un entorno claramente fuera de su control, porque es una casa donde él no sabe ni dónde están las cosas, pero sus enemigos sí, y nos vuelve a dar de nuevo esa emoción de la huida, esa emoción de la búsqueda del por qué hago aquí, quién es esta gente, y eso es importante, porque desde Resident Evil 1 no tenemos tanto esa sensación de qué está pasando. Resident Evil 1 obviamente fue el descubrimiento, fue el inicio, y por tanto tenía muchas balas en su recámara para ser un gran éxito, mientras que a medida que las aventuras nos van alejando tanto de la mansión Spencer como de Raccoon City, ya todo el entorno global de hacer todo esto una amenaza muy grande hizo que la fórmula Resident Evil fuera degenerando. Creo que ha sido bueno retomar cosas del pasado, y si algo me da un poquito de miedo es que lo poco que he visto de Resident Evil 8, ya digo, no lo he jugado, me mareo en primera persona, estoy esperando al parche este de tercera persona para jugar a Resident Evil 8, es que también he visto mucho comportamiento de horda, ¿no? Mucho de repente de, no, mata a todos estos hombres lobo que están en la aldea para poder avanzar. Y creo que eso nos devuelve un poco a Resident Evil 6 y no me gustaría que se volviera a tomar ese camino. De todas formas, mi comentario respecto a Resident Evil se acaba en el concepto de es la saga más longeva respecto al número de videojuegos y también respecto a duración, ya que es la que cuenta con más juegos y durante más tiempo y que sigue en activo, ya que la siguiente, la número 1, la diosa de las diosas, es Silent Hill. Y es que Silent Hill es el terror por antonomasia que tomó forma en esta saga de Keiichiro Toyama, el cual básicamente supo construir un relato de terror espeluznante sin tener que recurrir a los sustos gratuitos, al jumpscare ni a los monstruos continuos, sino gracias a los pocos recursos técnicos que contaba. El hecho de tener un desarrollo dificultoso, como es lo que Keiichiro ha narrado 10.000 veces, si os miráis los diarios de desarrollo de Silent Hill, las limitaciones técnicas que afrontaban día a día, pues jugaron bastante a favor de crear una atmósfera tenebrosa donde el terror viviera de lo grotesco y donde las cosas fueran una alternancia del relato psicológico con muchos cambios de escenario, todo muy paradójico, muy relacionado y muy influido por obras como la de David Lynch en Twin Peaks. Pues al final jugó a su favor el hecho de que no pudieran cargar un mapa grande y por tanto tuvieran que tener niebla, el hecho de que los cambios de escenarios, pues a ser escenarios pre-renderizados, pues tuvieran la posibilidad de cambiar la imagen de fondo, como quien cambia un JPG, pues eso te llevaba a que Batter 1 estaba limpio, Batter 2 tenías un tío colgado de una movida. Pues esas dificultades técnicas, qué bien lo hizo Konami, qué bien lo hizo este equipo, que se pudieron sobreponer y traernos la mayor saga de terror, para mí, de la historia. También es verdad que salió 4 años después del primer juego de Resident Evil, por lo tanto tampoco sería ni el juego ni con más entregas ni el más longevo, todo eso es mérito de Resident Evil, pero sí que aquí contamos con unos personajes que parecen continuamente en un purgatorio. La historia de James Sunderland, cuando acudimos a Silent Hill y nos encontramos en un entorno donde lo pesadillesco se da la mano con lo onírico, no supone una evolución del personaje, sino que supone una introspección del personaje. No pasamos de controlar a Chris Redfield en la mansión Spencer siendo un joven asustadizo del comando STARS, para luego tener a Resident Evil brazos tochos, levantando hierro en África, sino que James Sunderland se introduce en Silent Hill portando sus propios demonios, y los demonios del pueblo quizá no sean del pueblo, quizá sean suyos,
Y constantemente el juego nos está haciendo eso. Nos está haciendo que el entorno es simplemente un escenario donde se desarrollan las pesadillas con las que carga nuestro personaje. Y es así. A un lado quedará todo lo que se ha desarrollado después, con juegos más o menos mediocres, como el propio Silent Hill 4, The Room, que fue un juego pues un poco criticado, ¿no? Y que es verdad que es una obra menor, pero bueno, para mí goza de bastante predicamento. Pero bueno, también quedaría a un lado el mítico PT, que es una muestra de aquello que no obtendremos, pero que también he de decir que no soy creyente de este juego, porque para mí me pareció más una demo técnica y una prueba de motor que realmente trasladarnos a lo que significa Silent Hill. Y es que Silent Hill no va de una casa encantada, ni va de un fantasma que se nos aparece por la espalda. Silent Hill va de eso, va de nuestro propio purgatorio. Y no hay mayor miedo que las mentiras que nos contamos a uno mismo. Y no hay mayor miedo que los demonios que no nos dejan dormir. Y eso está dentro de nuestra cabeza, no está afuera en un armario. No está abriendo una puerta de un baño tenebroso, no. Una cosa es Resident Evil, otra cosa es Silent Hill. Resident Evil es todo lo externo que nos puede hacer daño. Pero ya hemos visto que lo externo que nos puede hacer daño, This is America, con una escopeta le podemos dañar. Pero Silent Hill va de un terror más profundo, y es que todo lo que tenemos dentro está en nuestra mano decidir si nos deja de dañar, pero siempre tendrá una herramienta para abrirse un hueco y dañar nuestros corazones. Es que visto así, Silent Hill es el más jodido de todos los que has traído. Por eso está el 1, ¿no? Silent Hill es el más jodido. Porque el caos vive en nosotros. La clave es el caos. O sea, todo de lo que va a Silent Hill es del propio caos, de la existencia basada en nada y del sufrimiento de los personajes. James Sunderland sufre, el personaje de Room sufre y mucho. Por eso digo que Silent Hill 4 a mí creo que es un juego al que se le metió mucha caña, porque Silent Hill 1 y Silent Hill 2 son espectaculares. Silent Hill 3 es un poquito peor, pero como iba tan de la mano del 2, se les hizo como mucho pack y parece que no es tan malo. Es decir, se hizo mucho como con Resident Evil 2 y 3. A mí me gustó mucho. Iban de la mano. Sí, pero Silent Hill 3 no es tan bueno. O sea, yo digo el 4, el de Room, a mí me gustó bastante. Silent Hill 4 es una obra que está desmerecidísima y es un juegazo. Es un juegazo. Y el lore es lo mismo. O sea, es espectacular. O sea, es espectacular, es un juegazo. A mí me encanta. Lo que pasa que es verdad que el hecho de tener como ese HUD central, que es el piso, y moverte un poco a través como de esos agujeros así de gusano, le jugó en contra porque estábamos acostumbrados a tener todo el pueblo. Entonces eso no gustó. Y ya que por primera vez también es el primer Silent Hill que se queda fuera de Silent Hill, como quien dice. Sí, a ver, tiene muchos cambios. También le jugó en contra. Claro, también le jugó en contra, pero al final, yo qué sé, no sé. Esto es como el que no arriesga no gana. A mí me parece que ganó. Porque luego las ediciones estas que se hicieron de Origins y tal y cual para PSP, aparte de que eran para PSP, que ya Konami lo trató como de una manera menor, en plan de lanzamientos de chichinabo, quisieron volver al origen y eran bastante burdos. En plan de, sí, el camionero este es un hijo de puta, al final él es el malo. O sea, yo recuerdo ese juego, que llevabas a un camionero que las pasaba putas en Silent Hill y de repente él había sido, yo qué sé, un pederasta o algo así, ¿sabes? Y él era el monstruo y dices tú, ya, pero es muy burdo. Silent Hill ha tratado eso siempre, pero no lo ha tratado. O sea, James Sunderland tiene a Pyramid Head. Y como todo el mundo sabe, es como el deseo sexual irrefrenable que tiene este tío respecto al personaje de María, que es un personaje que se encuentra en el pueblo. Además, Pyramid Head viola a las enfermeras y tal, y las parte por la mitad, porque es como la violencia del sexo y no sé qué. Y es como una representación de su mundo interior, que está de puta madre. Pero no es tan burdo como cogerle a él y transformarle en un monstruo. Eso es Resident Evil, lo mismo. El coger al Dr. Birkin y hacerle un monstruo. Pues Resident Evil. Dame un lanzallamas. Bueno, pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias por este pedazo de top de imprescindibles de sagas de terror, además con un timing perfecto.
Después de ese especial sobre Shinji Mikami de hace un par de semanas, pues ahora el que se haya quedado con ganas de pasar un poquito de miedo, pues lo va a tener muy fácil gracias a tu lista. Y eso sí, yo quiero pasar a cosas un poquito más alegres, ¿vale? Un poquito no de tanto miedo, sino más de disfrute, como es una de nuestras primeras secciones, de nuestras secciones más queridas, el retrovisor. Los mejores videojuegos clásicos se reflejan en el retrovisor. Y en este retrovisor voy a hablar de un juego que para mí es muy especial. Ya lo comentaba al principio en la introducción del programa. Pero no solo para mí, sino que es un juego que además en su momento tuvo un tremendo éxito. Resultó extremadamente original, tanto que no se han vuelto a hacer demasiados juegos parecidos a lo que propone. Este juego, como ya adelantaba antes, es Apes Odyssey. Apes Odyssey, que además hace poquito ha cumplido 25 años, salió el 18 de septiembre de 1997 para PlayStation y para PC. Además hay una versión, una especie de port para Game Boy que se llama Oddworld's Adventures y que hasta donde yo tengo entendido pues está muy recortado, aunque la verdad es que no lo he jugado, así que no puedo dar muchos detalles. También se anunció una versión para Saturn, pero nunca llegaría a ver la luz en la consola de Sega. Este juego estaba desarrollado por Oddworld Inhabitants, una compañía que tiene a Sherry McKenna y Lorne Lanning a la cabeza, dos auténticos veteranos del diseño 3D, de los gráficos por ordenador, y que, bueno, pues se juntarían para hacer, en este caso, su primer juego, ¿no? Un juego de plataformas bidimensional que además tendría una jugabilidad muy particular, basada en pantallas estáticas, muy heredera de juegos como Flashback o Another World, que ya a partir de esta generación de los 32 bits pues se vería realmente poco, ¿no? Con la honrosa excepción quizá de Heart of Darkness, que saldría al año siguiente y que también me parece otro juegazo. Pero volviendo a Apes Odyssey, en cuanto a Apes Odyssey, la verdad es que resumir sus virtudes es bastante complicado. Podemos empezar con el tema visual, ¿no? Con esos gráficos, con impresionantes fondos prerenderizados, esa ambientación, la creación de su mundo, las distintas especies inventadas que todas además tienen un diseño brutal, el sistema de comunicarte con tus compañeros, realmente simple una vez que lo entiendes, pero también efectivo para lo que el juego propone, la posibilidad de poseer y de controlar a tus enemigos, el uso de las escenas narrativas, algo insólito para un juego de este género y que viene dado pues gracias a la experiencia que varios de los miembros del equipo tenían en animación 3D y en producción de películas. Podríamos hablar también del maravilloso doblaje al castellano que a mí se me ha quedado grabado en la cabeza desde que lo jugué cuando tenía 10 años, ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos en todos estos detalles, quiero hablar un poquito sobre el desarrollo de este juego, ya que es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos para la consola PlayStation. Ha vendido 3,5 millones, la mayoría de ellos, por cierto, en territorio europeo. Y también es el inicio de lo que iba a ser una pentalogía, que finalmente pues nunca se conseguiría finalizar.
El desarrollo del juego empieza en enero de 1995 con un título que sonará a algunos de los que estén siguiendo la franquicia en los tiempos más recientes. Se le iba a llamar Soulstorm, ¿vale? Pero en septiembre del año 96, GT Interactive adquiere los derechos de publicación y cambia el título. Primero a Oddworld Inhabitants Epic 1 Starring Ape, que si os digo la verdad, pues menos mal que no fuese el título definitivo, que después se cambiaría a Oddworld Apes Odyssey, el que todos conocemos. Aunque como curiosidad, por cierto, en Japón no se llama así. En Japón cuando salió lo llamaron Ape Agogo. ¿Qué os parece? Ape Agogo está bien, ¿eh? Bueno, no sé yo. La compañía GT Interactive, no sé si os suena, quizá no, pero la que sí que os suena es su nombre, es el nombre que tendría posteriormente, años después, que es Infogrames. Incluso más tarde pasan a publicar bajo el sello de Atari. El propio Apes Odyssey empieza su desarrollo en el 95 y ya en el E3 del año 96 se presenta a puerta cerrada para miembros de la prensa y demás, con muy buen recibimiento. Y ya en el año siguiente, en el 97, que es en el cual acabaría saliendo, también tuvo en el E3 una presentación, en este caso abierta y mucho más extensiva, ¿no? Una cosa que habla un poco de cuál es la magnitud de este juego, o al menos la que tenían durante su desarrollo, es que cuando ya estaban en las etapas finales, el estudio descubre que no había suficiente espacio en los CDs para incluir a todos los diseños, a todos los modelados de criaturas que habían creado para el juego, ¿no? Y también tuvieron que recortar algunas secuencias CG. Por ejemplo, para mí una de las más inolvidables, que es aquella en la que Ape pone la mano sobre la luna después de haberse escapado de las granjas hostiles. Originalmente esta secuencia había incluido pues una lluvia de meteoritos que creaban la forma de la huella de la mano en la superficie de la luna y daban un poco a entender pues que había fuerzas mayores detrás de esto que estaban intentando enviarle símbolos. El juego tuvo un presupuesto nada desdeñable de $4 millones, pero lo que es aún más curioso es que el publisher, GT Interactive, dedica $10 millones a marketing. Ojo, el mayor que había dedicado la empresa hasta ese momento. Empresa que además, aquí hay una nota curiosa, y es que uno de sus ejecutivos intentó boicotear la producción porque no le gustaba el juego. Entonces durante su desarrollo se fue a su jefe, se fue a chivar, el cabrón de Suneo se fue a chivar, llevó imágenes del juego para que lo cancelaran y lo gracioso y el final positivo de todo esto es que consiguió el efecto contrario y que al jefe le encantó el material que estaba viendo e incluso le consiguieron más financiación para este juego. Entonces ahora ya sí, entrando un poquito más en materia de lo que es el juego en sí, voy a empezar por una de las cosas más importantes en el mundo de Oddworld, que son las criaturas que lo pueblan, empezando por los Mudokons, una tribu con conocimientos espirituales que en su mayoría han sido doblegados, esclavizados y que es la raza de Ape, narrador y protagonista del juego. Ape, que es esclavo en las granjas hostiles y que un día, al principio del juego, que está ahí limpiando los pasillos de la fábrica, pues ve accidentalmente como una presentación de PowerPoint, que no tendría que haber visto. Y en esta, en una de sus transparencias, es que se ve directamente la cabeza de un Mudokon ensartada en un palo, ¿no? Dando a entender pues que van a empezar a masacrar a los Mudokons y a venderlos como alimento. En este momento, Ape entra en pánico, escapa, y en su camino pues va a ir liberando, controlado por el jugador obviamente, a todos los Mudokons esclavizados que pueda. Luego, aparte de los Mudokons, están los Glukkons, que son los principales antagonistas del juego. Una especie que solo busca poder, dinero, que no tienen absolutamente ninguna moral que les detenga a la hora de lograr sus objetivos y que, bueno, pues son los responsables de toda la industria que está acabando con las criaturas y consumiendo los recursos de este mundo. Estos Glukkons han instaurado un sistema
bastante eficiente de seguridad, de vigilancia para mantener el control de todos sus esclavos, pero también confían en los Sligs, que son los guardias de estas instalaciones. Cuando nos encontremos con un Slig en el juego, nos dispararán, aunque nos podremos ocultar en la oscuridad para evitar ser vistos por estas criaturas. Además de los Sligs están los Slogs. Esto parece un trabalenguas, pero los Slogs son otros bichos diferentes. Son como unos perros que si nos escuchan empezarán a ladrar y empezarán a alertar a todos los guardias de alrededor. Así que cuando haya un Slog en pantalla hay que andar de puntillas. Y de hecho, si nos ven, los Slogs nos perseguirán y tendremos que echar a correr para huir de ellos. Y además de estas criaturas, también hay fauna salvaje, como los Scraps, por ejemplo, que son como una especie de gambas gigantes con 4 patas que corren muy rápido y que son muy territoriales, incluso atacando a individuos de su misma especie. Y, por otro lado, la otra cara de la moneda la darían los Paramites, que son animales muy gregarios. Cuando están en solitario, huirán de nosotros y no nos atacarán, al no ser que estén acorralados o cuando se trate de una manada, vaya. Y que para mí tienen el mejor diseño de todos, esta criatura. Aunque todos los diseños hay que decir que son muy muy buenos, pero esta especie de araña verde gigante como con una garra en forma de mano en la cabeza me gusta un montón. Y bueno, finalmente hay que comentar también a Elum, que es como una bestia mansa pero testaruda en la que nos podemos montar para desplazarnos mucho más rápido y saltar mucho más lejos, aunque tiene la contrapartida de que se distraerá con los panales de miel que se encuentre por el camino. Y en cuanto a la historia, pues bueno, ya hemos dado algún detallito. Hemos visto que Abe se escapaba de estas granjas hostiles y poco después de escaparse se acaba encontrando con un chamán de los Mudokons, de su tribu, que porta una gran máscara. Y este chamán le revela a Abe que es una especie de elegido para salvar a su raza, pero que para ello Abe debe someterse antes a pruebas espirituales en los territorios tanto de los Paramites como de los Scraps. Y acto seguido el chamán marca las manos de Abe con una cicatriz o con una especie de tatuaje representando a las dos especies. Y diciéndole que en caso de tener éxito se le concederá el poder de ambas, convirtiéndole prácticamente en un semidios invencible. Sin querer entrar en demasiados detalles sobre el desarrollo del argumento y demás, sí que me gustaría comentar que hay varios finales, ¿no? Que el desenlace del juego depende de la cantidad de Mudokons que hayamos conseguido rescatar a lo largo de toda la aventura. Si el jugador rescata menos de 50 Mudokons, tenemos un final malo, en el que Abe muere de forma muy truculenta en una picadora de carne. Y si hemos conseguido rescatar al menos a 50 compañeros, pues los Mudokons liberados nos rescatan, invocan un rayo mágico para acabar con los malos y llevan a Abe de vuelta a casa, donde es recibido como un héroe. Además, existe una cinemática secreta que solo se puede ver en la versión inicial del juego para PlayStation. Ni en PC ni en las versiones posteriores de Abe's Odyssey aparecerá. Y se trata de que al completar el juego de forma perfecta, es decir, no ya con más de 50 Mudokons rescatados, sino habiendo rescatado a los 99 Mudokons que hay escondidos en todo el juego, veremos la FMV Ángel de la Guarda, en la cual aparece Abe capturado y acosado por un personaje llamado el Loquero, el cual se dice que formó parte de una campaña publicitaria, incluyendo anuncios de televisión, pero que finalmente se abandonó y no ha vuelto a aparecer. En cuanto al juego en sí, pues sí que quiero hablar de las habilidades de Abe, porque muchas de ellas son cosas muy comunes en los videojuegos, pero otras no tanto, y merece la pena repasarlas para quien no lo conozca o recordarlas para todos aquellos que lo jugasteis en su momento, que sois fans de las aventuras de este personajillo, ¿no? En cuanto al movimiento, pues muy sencillo, ya digo. El Abe puede saltar para desplazarse por zonas, puede agacharse para rodar por debajo de obstáculos, puede correr para escapar de los enemigos y saltar mientras corre por encima de precipicios, y puede también caminar de puntillas para no hacer ruido, añadiendo un pequeño elemento de sigilo en algunas fases. También podemos escalar salientes y descolgarnos de ellos, lo cual es imprescindible para encontrar muchas de las zonas ocultas que tendrán Mudokons
a los que deberemos rescatar, y para ello tendremos que fijarnos mucho en las piedrecitas que caen de los bordes de los escenarios, ¿no? Además, Abe puede utilizar objetos arrojadizos, como carne, piedras o granadas, para evitar a los enemigos de distintas formas, para destruir obstáculos, etc. Y una de las habilidades más originales de Abe es el poder controlar telepáticamente a los Sligs, aunque en ciertas pantallas hay robots que no permiten utilizar esta habilidad. Cuando Abe canta y posee a un Slig, pasamos a manejarlo completamente. Controlamos su movimiento, podemos comunicarnos con otros Sligs, disparar a los enemigos, activar mecanismos, y cuando ya no lo necesitemos, podemos simplemente o suicidarnos con él o explotarlo en 1000 pedazos. Eso sí, cuando Abe está poseyendo a otro personaje, su cuerpo queda inmóvil y completamente vulnerable a cualquier ataque que pueda recibir, con lo cual tendremos que estar en un entorno seguro para hacerlo. Y además de poseer a otros enemigos, estaría la otra mecánica, la que para mí las dos forman el tándem de este juego, ¿no? Y estoy hablando del Game Speak. El Game Speak es la habilidad que nos permite comunicarnos con los Mudokons que nos vamos encontrando y que deberemos rescatar. Según el creador del juego, una mecánica inspirada en algunos de los puzzles de sonido del juego Loom. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues a través de mantener pulsado un botón e introducir distintas combinaciones que acaban siendo bastante intuitivas y nos las aprenderemos de memoria, pues Abe puede saludar a los Mudokons, puede ordenarles que les sigan, ordenarles que se queden quietos, que activen mecanismos, incluso puede tirarse pedos. También se puede utilizar esta habilidad para emitir distinto tipo de silbidos que muchas veces formarán parte de contraseñas que deberemos ejecutar correctamente para avanzar. Bueno, pues todos estos Mudokons con los que nos encontramos pueden ser rescatados conduciéndolos hasta los portales de pájaros, los cuales cuando Abe canta pues se activan y los Mudokons saltarán por el portal huyendo simplemente de la zona, ¿no? Y nada, más o menos yo creo que ya lo he cubierto todo sobre el juego. Alguna curiosidad sí que tengo por aquí para comentar. Por ejemplo, en el lanzamiento de Japón ya he comentado lo del cambio de nombre que sufrió, pero es que además hubo más cambios. Entre ellos, por ejemplo, los Mudokons dejaron de tener 4 dedos, y la razón es bastante increíble. Y es que por lo visto había ciertos grupos de presión que eran trabajadores de fábricas que habían sufrido amputaciones en accidentes de trabajo, y que de alguna manera pues parecía que el hecho de que los Mudokons tuvieran 4 dedos, pues parecía que en Japón se podía establecer cierta relación entre ya digo, una persona que ha sufrido este accidente de trabajo con un grupo pues marginado y esclavizado, y entonces pues, para ahorrarse... Sí, tío. Fíjate los ofendiditos. Fíjate que a mí pensaba que ibas a ir por otros derroteros, porque creo que en Japón los Simpson están prohibidos precisamente porque tienen 4 dedos por la mafia, porque la mafia japonesa era muy de cortar un dedito. Sí. Entonces, y mucha gente que solo tenía 4 dedos era porque había estado dentro de la mafia. Pues igual también iba por aquí. Yo es lo que he leído, lo de los trabajadores, pero no sé, igual también tenía que ver con el tema de la Yakuza. Finalmente, para hablar un poquito de cuál fue el legado de este Abe's Odyssey, pues hubo una continuación en Play 1 llamado Abe's Exodus, y luego aparte se llevaron la franquicia a Xbox. Como les odio desde entonces, porque no pude jugar en mi Play 2, que era en principio la consola que estaba pensada para mucho Odyssey. Pues no, fue exclusivo de Xbox y me quedé sin poder jugarlo. ¿Cómo les odio? Dice. Luego también salió Stranger's Wrath, un juego que cambiaba completamente, era una especie de shooter en primera persona, pero igualmente con todas las criaturas características de este mundo. Y finalmente también tenemos un remake de este Abe's Odyssey que salió hace unos cuantos años ya y que se llama New and Tasty. Y por último tenemos no es un remake, es como una reimaginación de Abe's Exodus, ¿vale? Que es Soulstorm, un juego que salió hace bien poquito para las consolas de nueva generación y para PC, supongo que también. Y que yo, por cierto, lo tengo muy pendiente. Es un juego que tengo muchas ganas y que jugaré
dentro de poquito, porque Apes Odyssey es un juego que me marcó mucho en la época. Me lo pasé un montón de veces. Recuerdo, tardes infinitas leyéndome algunas guías en papel, lógicamente, pues de estas publicadas por Playmanía o por Hobby Consolas. Creo que era de Hobby Consolas. De estas que eran páginas y páginas en las que iban saliendo todas las pantallas del juego y te iban haciendo como en cada una pequeña explicación de lo que tenías que hacer. Y no sé, me parece un juego súper memorable, que además introduce muchos elementos muy originales para su época, introduce unas secuencias también muy curradas, gráficamente los fondos pre-renderizados son preciosos. Y chicos, no sé si vosotros habéis jugado a este o a alguna de las continuaciones o versiones que han ido saliendo al cabo del tiempo. Yo jugué a uno hace un montón de tiempo, porque Adri, nuestro amigo Adri, es muy loco de esta saga, le mola un montón y sí que me medio obligó a ver cómo él jugaba y acabé yo jugando. Pero solo he tocado esa entrega, no recuerdo ni siquiera cuál es. No recuerdo ni siquiera el nombre, porque ya te digo que hace bastantes años de esto. Pero bueno, este repasito me ha gustado mucho y me han entrado ganas de darle un poco, Yo realmente puedo decir que este juego lo tendría que haber incluido en mis sagas de terror. Porque mi vivencia con Apes Odyssey es que me daba miedo. De pequeño me daba miedo. Era uno de los 3 juegos que tenían mis primos en PlayStation 1. El primero era Resident Evil. Yo asociaba la PlayStation al terror. Eso también es otra movida. Porque el primer juego era Resident Evil 1. El segundo juego era Apes Odyssey. Me daba también miedo y no lo entendía. Que todo era peligroso. Todo tenías que huir y todo te hacía daño. Y hacía daño a los bichos que salvabas. Tenía sentido en mi cabeza. El siguiente juego era Final Fantasy VII, que monas chinas y todo sentido para mí. En mi cabeza, ahí todo tenía sentido. Entonces, Ape siempre me ha dado miedo y nunca he jugado a ninguno. O sea, es un mundo que me parece fascinante porque es un lore distinto al de otros juegos y que no va tanto a... No sigue tanto ese camino del héroe clásico. Pero nunca he jugado, no sé, es un debe en mi haber. No, ya digo, de pequeño me daba como miedo, me daba como mal rollo el señor ahí con sus labios cosidos, suturados. Es verdad. Cosidos para no poder hablar y me daba como miedo, tío, no sé. Miro desde la distancia. Pablo, me quedo con tu recomendación. Nada, tenéis los dos deberes de por lo menos probarlo, este juego. Ya digo, Soulstorm también salió para Switch, o sea que, a ver, todavía está un poco carete, igual cuando baje. Y de hecho New and Tasty salió también para Switch. Ya no sé si en físico está, pero desde luego en la eShop sí que lo tenéis. Y nada, bueno, también yo creo que el juego original, lo que es el primero de PC, ha estado también en Steam barato muchas veces. Así que vamos, es un juego bastante accesible y que yo, pues, me ha hecho mucha ilusión traerle aquí hacerle aquí un huequito en nuestro retrovisor y recomendarlo a todo el mundo. Y nada, la gente que lo haya jugado, pues que nos deje ahí en los comentarios de iVoox los recuerdos que tiene de este juego tan especial. Y nada, ahora sí, chicos, yo creo que ya, no sé si lo estáis escuchando, pero la música está decayendo, lo que significa que ha llegado el momento de la despedida. Y nada más y nada menos, queridos oyentes, esto ha sido todo por el episodio de hoy.
Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por darnos vuestro apoyo cada semana. Y muchas gracias también a Abel Morán por haber estado en el episodio de hoy desde la barrera, eso sí, pero aportando mucho y disfrutando mucho, yo creo, como siempre. Pues sí, hoy desde la barrera, pero eso no quita que haya disfrutado, tal cual, de vuestras secciones. El género del terror es un género que a mí también me gusta desde, pues yo creo que un poco como a Gonzalo, desde la adolescencia. Y desde que ya te ves con fuerzas para no hacerte cacotas y no mojar braga. Y Ape Odyssey... Momento que a mí no me ha llegado todavía. No. Todavía no me veo con fuerzas para no hacerme cacotas. Es que creo que vivimos en una tranquilidad y en un estado sosegado de calma y demás que de vez en cuando nos viene bien un pequeño susto, un pequeño chute de adrenalina potente, directo al corazón, que estés al borde del infarto. Me parece muy bien. Y nada, también he disfrutado mucho tu sección, claro que sí. Te digo que me han entrado ganas de darle un repaso. De hecho, es que creo que para la Switch, no sé si... No me acuerdo, pero de Meridian Games creo que sacaron una edición en físico de una de estas ediciones de Ape. Y me despido también de Gonzalo Díaz, que hoy, Gonzalo, has estado espectacular con ese pedazo de top de juegos de terror que a mí me han dado mucho miedo. Tengo ganas ya de irme a la cama, irme a dormir y taparme con la mantita. Bueno, o sea, creo que te voy a pasar músicas y audios, Pablo, para que todo sea más terrorífico, porque hubiera sido mejor una atmósfera mucho más... más claustrofóbica y pasar mucho miedo. Es importante que nos estimulemos a nivel emocional cuando jugamos a videojuegos y que no todo sea como comer palomitas y hacernos pajas. Bueno. La cosa tiene que tener emoción. Y la reflexión filosófica de hoy para terminar, ¿cuál es, Gonzalo? Esa, hay que buscar la emoción. Y nada más, yo, Pablo Sánchez de Rojas, también me despido, pero no por mucho tiempo. Hasta la próxima semana, hasta el próximo programa de La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Adiós. Ape, que es esclavo en las granjas hostiles. Joder. Ape, que es... Ape, que es esclavo en las granjas hostiles. Y que... Las granjas hostiles. Hostiles, güey. Es que me encanta. Me flipa, parece que se llamaran así, tío. Claro, es que Granjas a mí se me ha hostiles. quedado así. Bueno, en fin.